todos los seres vivos tienen que hacer este proceso, todos los seres vivos realizan este proceso dentro de la célula. Acuérdense que nosotros somos organismos celulares y por ende tenemos que realizar este proceso. Y si los organismos no realizan este proceso, las células mueren. Entonces no estás haciendo, no permite que haya crecimiento, no permite que haya una conservación de energía, una transformación de energía y el organismo tiende a morir. Hay ciertas funciones que los seres vivos realizan y la cual consideran como ser vivo, y esas funciones, una de esas funciones es el metabolismo celular. Si estas funciones no se realizan dentro del organismo, entonces no podemos decir que el organismo esté vivo. El elemento no es vivo. Entonces es una de las funciones principales que realizan los organismos y por ende la célula. Como usted sabe, la célula no es más que la unidad funcional y estructural de todo ser vivo y es donde se da todas estas reacciones, pero son reacciones químicas, son un poquito complicadas, pero que nosotros como áreas de la ciencia debemos saber cómo funcionan todos estos procesos. Igual que el metabolismo celular, también hay cierto como la respiración celular, que es otro proceso aparte que se da dentro de la célula. Entonces, todos estos procesos conllevan al final que el organismo tenga vida, porque sin estos procesos el organismo entonces no tiende a morirse y no pueda reproducirse. Hay dos procesos que entran dentro del metabolismo celular. El primero que vamos a ver aquí es el anabolismo. Entonces, ¿el anabolismo qué es? No es más que un proceso en donde ese organismo fabrica, almacena y contribuye al crecimiento de nuevas células. Además, almacena energía y transforma moléculas pequeñas en hidratos de carbono, grasas y proteínas. ¿Qué organismos hacen esto o qué seres vivos realizan este proceso? Uno de los ejemplos que tenemos es la fotosíntesis, en donde con, con, eh, con ciertos elementos sencillos o pequeñas moléculas sencillas, este organismo puede producir moléculas más complejas que nosotros necesitamos como ser vivo. Entonces, el anabolismo lo realizan las plantas en un proceso que ustedes deben de conocer que se llama fotosíntesis y que este proceso de obtención de moléculas sencillas va al final a generar moléculas más grandes. Hay una producción de oxígeno que nosotros también necesitamos, hay una producción de CO2 que de repente eh, eh, las plantas desechan, pero, oxígeno y agua que nosotros necesitamos y que el dióxido de carbono que nosotros desechamos, las plantas lo obtienen como un alimento para ellas. Entonces, este proceso lo realizan estos organismos y se da una nutrición en esa parte. Necesitas una serie de elementos o compuestos que están en la naturaleza. Y esos compuestos, a través de la hoja de las plantas, de esas células, realizan el proceso de anabolismo y al final vas a obtener un producto que necesitamos la mayoría de los seres vivos, que es el oxígeno y la glucosa. Entonces, por eso decimos que se va a construir, se va a fabricar nuevos compuestos a partir de moléculas sencillas. Pero entonces, ¿dónde proviene? ¿Por qué decimos moléculas sencillas? Porque el oxígeno es una molécula sencilla de esta naturaleza. El dióxido de carbono también es una molécula sencilla de esta naturaleza. El agua, podemos decir que es un compuesto poco sencillo y también de esta naturaleza. El único compuesto que se va a formar de este proceso, que es más complejo, es la glucosa, y que es el alimento que va a producir ese organismo.
Por eso se le dicen a las plantas que son organismos autótrofos, porque él va a producir su propio alimento. Nosotros, como seres vivos y como también nos incluye como organismos heterótrofos, porque nosotros necesitamos de los autótrofos para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros necesitamos de las plantas, necesitamos de que el proceso de la fotosíntesis que realiza la planta, que esa sustancia que él al final se va a formar, la tenemos que, al final la vamos a necesitar. Usted necesita el oxígeno, usted necesita el agua, usted necesita la glucosa, que son compuestos y elementos o moléculas que en todo ser vivo va a necesitar. Entonces, por eso que este proceso, el anabolismo, no es más que construcción o fabricación de nuevos elementos, de nuevas moléculas más complejas a partir de moléculas más sencillas. El otro proceso que entra dentro del metabolismo celular, entonces tenemos el catabolismo. Es diferente al anabolismo. En el catabolismo, entonces, vas a degradar moléculas complejas, complejas y se va a formar moléculas más sencillas. Entonces, el catabolismo también llamada fase degradativa porque degrada, como ya le dije, y es un proceso continuo centrado en la producción de la energía necesaria para la realización de todas las actividades físicas externas y internas. Entonces, ¿dónde se da este proceso? Se va en la degradación de las proteínas. Las proteínas son complejos y son compuestos grandes. Entonces, esas proteínas al final se degradan en moléculas más sencillas como cuál, el dióxido de carbono, el agua, oxígeno. Entonces, tienes una molécula grande y la vas a degradar en moléculas sencillas. Este proceso se llama catabolismo. Todo, como le dije, el metabolismo celular se da dentro de la célula. Proceso, anabolismo, catabolismo se dan dentro de la célula. En el anabolismo, como son las plantas que van a hacer este proceso y donde se ocurren estas reacciones químicas, en el anabolismo entonces, en las células de las hojas de las plantas ocurre esto, donde en un área específica, en una parte de la célula específica que se llama cloroplasto, que es una parte de la célula vegetal de las plantas, y es ahí donde ocurren todas esas reacciones. Sin embargo, dentro de la célula el catabolismo se da dentro de la célula animal en áreas específicas como las mitocondrias, y es allí donde ocurre todas estas reacciones a nivel celular. Y nosotros como los seres vivos tenemos que saber y entender de que somos parte de ese proceso y por ende debemos saber cómo ocurre y qué se da en cada proceso. Es necesario compartir, saber de que toda información que genere estos dos procesos es necesario saberlo, porque así nosotros tenemos un mayor conocimiento de cómo ocurre el metabolismo dentro de la célula. Ustedes dirán, pero bueno, muchos de nosotros estamos acostumbrados a escuchar metabolismo y no es más que alimentación. No es más que alimentación y entonces, pero la verdad no sé cómo ocurre todo este proceso. Y entonces todo este proceso se da en la célula. Entonces, si no sabíamos que este proceso solamente pensábamos nosotros que el metabolismo es comer y dar y ya, listo, ahí comí, me alimenté, me llené y esto ya terminó aquí. No, este es un proceso un poco más complicado, pero que debemos saber qué ocurre dentro de la célula. Y todo este proceso hay que hacerlo, la célula lo tiene que hacer. ¿Para qué? Para tener los nutrientes necesarios para que nosotros tengamos la energía necesaria para realizar ciertas labores
usted tiene energía para caminar, usted tiene energía para comer, tiene energía para correr, pero ¿por qué tiene esa energía? Porque todo este proceso lo realiza en la célula y eso le da a usted la obtención y cantidad de energía necesaria para mantenerlo vivo. Entonces, el día que usted diga que no tiene energía es porque ese día o está muerto o está enfermo. El día que no tiene energía para nada, usted ese día está enfermo. Y el día que ya no tiene energía, entonces ese día el ser vivo, ese día murió, porque ya la energía se transformó en otra cosa. Acuérdense que la energía no es más que un principio universal en donde no se cree, no se destruye, solo se transforma. Así que la energía, si usted llega a morir en un momento dado, esa energía se va a transformar en otra cosa. Entonces, por eso es que este proceso es bueno conocerlo, porque la verdad, nosotros necesitamos saber cómo funciona nuestro organismo. Está bien, estamos hablando de planta en general, estamos hablando de organismos heterótrofos en general, pero nosotros entramos dentro del organismo heterótrofo y por eso nosotros necesitamos saber cómo funciona todos estos procesos dentro de nuestro organismo. Le decía hace un rato que la fotosíntesis como tal es un proceso anabólico. Hay una producción de glucosa, hay una producción de moléculas más complejas a partir de moléculas más sencillas. Pero le decía también que no solamente hay este proceso en las plantas. En las plantas tienen una cantidad de procesos en donde ellas realizan todos estos procesos para ella mantenerse viva. Y uno de estos procesos que hemos decidido es fotosíntesis, pero ellas también hacen respiración, ellas hacen circulación, absorción, evotranspiración. Las plantas también transpiran. Las plantas necesitan que dentro de ella también circule ciertos minerales que ella necesita para poder vivir. Entonces, el metabolismo celular se da dentro de la célula, pero también hay estos procesos que influyen que este metabolismo llegue a darse dentro de las plantas, en este caso en la nutrición autótrofas. Entonces, la fotosíntesis es un proceso más que ocurre en las plantas. Como ustedes pueden ver en la imagen que estoy proyectando, en esa imagen usted puede ver la fotosíntesis ahí. Entra la luz solar, entra el dióxido de carbono, se libera oxígeno, agua, glucosa, ¿verdad? Ese es un proceso aparte. La respiración, entonces, es otro proceso que se da en las plantas. ¿Y por qué la respiración celular? No es más que la obtención de oxígeno. En la respiración es la obtención de oxígeno para ella sobrevivir. Las plantas también respiran oxígeno, para que ustedes sepan. No solamente los animales y los seres vivos más complejos necesitamos oxígeno, las plantas también necesitan oxígeno. Y ese es un proceso aparte. Por eso le decía que como organismos vivos, casi por lo general nosotros necesitamos los mismos elementos para poder sobrevivir. Las plantas, es verdad, en el día hacen el proceso de la fotosíntesis en donde ellas desechan el oxígeno como producto y obtienen el dióxido de carbono para poder producir entonces glucosa. Pero eso lo hacen en el día. Entonces, en la noche, las plantas necesitan hacer respiración. Abren sus estomas, obtienen el oxígeno a través de las hojas también. Acuérdense que los estomas son células que están en las hojas. Y también desechan dióxido de carbono. Entonces nosotros no hacemos fotosíntesis, nosotros no somos plantas, pero sí hacemos respiración. Y por eso que la respiración, y hacemos respiración celular también. Y la respiración es más que la obtención de oxígeno. Entonces, la planta sí realiza esos dos procesos. Por eso le llaman nutrición autótrofa, porque ella produce su propio alimento, no necesita de otro alimento no necesita de otro organismo para producir su propio alimento. Ella produce su propio alimento a partir de moléculas inertes, agua, sol, dióxido de carbono, minerales,
Entonces, todo el compuesto en sí, la planta lo necesita y al final va a producir fruto, que es, que es la parte donde ya termina el proceso de, de, del desarrollo de la planta, pero para que llegue a ese proceso del desarrollo de la planta, que termine ese proceso, a la producción de semilla, al final, ya, entonces ella tiene que hacer fotosíntesis, respiración celular, y entonces vamos a obtener producción de alimento. Entonces, como le decía, en las plantas ocurre el proceso llamado fotosíntesis. Y él explicaba que en donde el dióxido de carbono y el agua se usan para formar glucosa y liberar oxígeno. Para que la reacción se lleve a cabo se necesita la presencia de la clorofila y se utiliza la energía del sol. Claro, sin luz solar, sin la luz de la luz solar no se puede hacer este proceso. Ella necesita luz solar para hacer este proceso, para elaborar al final un producto que se llama glucosa. Ya sabemos que el oxígeno lo va a liberar. Entonces, ¿por qué necesitamos estos organismos? Estos organismos son muy indispensables en la naturaleza. ¿Cómo vamos a alimentarlos? ¿Cómo nos vamos a alimentar si no se da este proceso completo? Al final vamos a morirnos de hambre, porque nosotros necesitamos de que ese proceso se dé. Entonces, el anabolismo, el catabolismo entra dentro del metabolismo celular. O sea que el metabolismo celular, que es este que tengo aquí, él se divide en dos, el anabolismo y el catabolismo. Ahora, y en ese anabolismo ocurre este proceso de fotosíntesis y en el catabolismo ocurre entonces la degradación. Aquí hay una formación de compuestos complejos a partir de moléculas sencillas y en el catabolismo hay una degradación de moléculas complejas en moléculas sencillas. Como les decía que todos estos dos procesos ocurren dentro de la célula. Pero acá tenemos entonces la nutrición. No es más que qué procesos ocurren en esa planta. ¿Qué necesita la planta entonces para producir su alimento y qué necesita ella para poder sobrevivir? Igual que nosotros, hace respiración, pero aparte de eso también hace otros procesos diferentes que no hacemos nosotros los animales, como la fotosíntesis. Por eso que es indispensable que ustedes conozcan el concepto claro, que se ve clarito entre metabolismo celular y nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa. Dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes observen que dentro del metabolismo celular se da dentro de la célula y que, que va a ser, depende de que sea anabolismo o catabolismo, que ocurren esos dos procesos y que se llevan a cabo ciertas reacciones químicas. Y que en la nutrición autótrofa, entonces ocurre otro proceso en donde también está dentro de la fotosíntesis como metabolismo y también están otros procesos diferentes como la respiración, la circulación, la absorción de esos minerales y agua que necesita la planta. Pero siempre no alejándonos de que en la nutrición autótrofa uno de los procesos clave que ocurre en las plantas es la fotosíntesis y que este proceso conlleva al final de que el organismo sí produzca su propio alimento. A diferencia de la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa, aquí estos organismos necesitan consumir alimento, ¿producto de qué? Producto de la nutrición autótrofa. Entonces necesitamos nosotros esos organismos autótrofos, porque entonces ¿de dónde vamos a depender? ¿De qué vamos a depender? ¿De qué nos vamos a alimentar? Entonces este proceso necesitamos hacerlo. Ese proceso se necesita que la naturaleza lo haga en sí para no tener que nosotros morirnos de hambre. Entonces, la nutrición heterótrofa sucede cuando los seres heterótrofos
consumen alimentos que son digeridos, asimilados por la célula del organismo. Aquí nosotros necesitamos consumir esos alimentos para entonces nosotros, para que la célula se encargue de absorber todos los nutrientes que ella necesita para poder sobrevivir. ¿Quiénes hacen este proceso? Nosotros los animales, porque nosotros entramos dentro de los animales y ellos entonces necesitan alimentarse para que esa célula al final, al final se alimente de los nutrientes que ella necesita. ¿Y cuáles son los nutrientes que la célula necesita? Carbohidratos, vitaminas, minerales, energía. Ella necesita todos esos compuestos para poder que sobreviva. Los seres con nutrición heterótrofa son incapaces de fabricar su propio alimento, no lo pueden hacer porque no tenemos las células, dentro de la célula no tenemos esas partes en donde se da en la fotosíntesis. Entonces, nosotros necesitamos los seres vivos que realizan fotosíntesis. Aquí está en la imagen, hay unos hongos, y a veces nosotros decimos, cometemos el error de que los hongos son plantas, de que los hongos realizan fotosíntesis. Los hongos, igual que nosotros, también necesitan nutrirse. Así que ellos no, aunque sea de materia orgánica o materia orgánica, pero ellos no realizan fotosíntesis y ellos necesitan alimentarse para poder sobrevivir. Entonces, ellos tampoco producen su propio alimento. Y los hongos no son considerados como plantas como tal. Entonces, por eso que ustedes ven que el color característico de las plantas por lo general siempre es verde. De que varía por lo menos un color rojo, pero son ciertos pigmentos fotosintéticos que son diferentes. Entonces, esto nos lleva a que ese color verde que tiene la planta, hay una producción de clorofila, y esa clorofila es la que le da ese color característico. Y sabemos que allí es donde ocurre todo el proceso de la fabricación de glucosa a partir de moléculas sencillas. Entonces, los organismos heterótrofos, por lo general, siempre van a estar dependiendo del organismo autótrofo, y ellos, a pesar de que va a variar, ¿no? Dentro del organismo heterótrofo va a haber cambios, va a haber diferentes organismos dentro de ella misma. Por lo menos usted va a ver animales que van a consumir plantas, animales que consumen otros animales, y así sucesivamente. Entonces ya eso viene siendo lo que la conformación de las cadenas alimenticias y las redes alimentarias. Son otros temas donde viene ya es la alimentación de esos seres vivos que dependen de otros seres vivos para poder alimentarse, pero sigue siendo al final organismos heterótrofos. Los únicos organismos autótrofos podemos decirle que son las plantas, ciertas cianobacterias que producen, y también algunas, las eulenas, que tienen pigmentos fotosintéticos dentro de su cuerpo, y las eulenas no están dentro de plantas. Para que ustedes se den cuenta, las eulenas son organismos que pertenecen a la familia de los protozoos. Son protozoos, pero ellos también realizan fotosíntesis. Igual que también dentro del reino de la bacteria están un tipo de bacterias que se llama cianobacterias. También ellas realizan fotosíntesis. ¿Dónde encuentran esas cianobacterias? En los ríos. Entonces, dando cuenta de que dentro de la nutrición autótrofa no solamente vamos a ver las plantas, también vamos a ver ciertos organismos que también realizan este proceso, y en uno de estos pertenecen entonces la eulena y otras cianobacterias. En los organismos heterótrofos sí están todos los demás que existen, los otros seres vivos, porque ellos van a depender
del alimento que produzca entonces esos seres vivos autótrofos. Dentro, pero ¿qué tiene que ver todo esto? Catabolismo, anabolismo, nutrición, autótrofa, heterótrofa, porque ¿qué tiene que ver la bioenergética con esto? Bueno, no es más que, la bioenergética no es más que todas las funciones vitales, y una de las funciones vitales es esto, el metabolismo celular. Entonces, bioenergética no es más que realizar funciones de organización dentro de la célula, y todos estos procesos que yo le acabo de mencionar ocurren dentro de la célula. Entonces, cuando ocurren dentro de la célula estos procesos, podemos llamarlo entonces que esto pasa a lo que es el metabolismo celular. Ese metabolismo celular es el que permite el intercambio con el medio, intercambio de nutrientes, vitaminas, minerales con el medio. La célula va a obtener lo que ella necesita para reproducirse y ella va a obtener para poder alimentarse, va a obtener lo necesario. Entonces, y que esto, metabolismo celular, ocurren varias reacciones químicas que ahorita mismo no vamos a explicar esas reacciones químicas, pero que ocurren dentro de ellas. Y que dentro del metabolismo celular, entonces, podemos ver que hay dos, el anabolismo y catabolismo, y que el anabolismo ocurre en la planta y hay una producción de moléculas complejas a partir de moléculas sencillas. Entonces, y que el catabolismo es un proceso al revés, en donde hay una degradación de moléculas complejas en moléculas sencillas. Pero todos estos dos procesos ocurren dentro de la célula. Entonces, dependiendo del organismo que tenemos, que hay en nuestro alrededor, entonces hay dos tipos de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, y que la nutrición autótrofa la realiza entonces las plantas, como le dije, como tal, también la realiza ciertos organismos pertenecientes a otro reino, como la eulena y algunas cianobacterias. También realizan procesos de fotosíntesis, por ejemplo, también ellas van a producir su propio alimento. Igual pasa en la cianobacteria, es lo mismo, va a ocurrir procesos como la fotosíntesis. Y que también no solamente nutrición autótrofa, las plantas van a realizar fotosíntesis, también van a realizar otros procesos aparte, como la respiración, la circulación, absorción y otros procesos que no vamos a mencionar en este tema, pero que también la realiza la planta. Y que la nutrición heterótrofa entonces no es más que consumir alimentos. ¿Para qué? Para que la célula pueda nutrirse de los alimentos necesarios, de los elementos necesarios o compuestos necesarios, como los nutrientes, vitaminas y minerales, para que haya una producción de energía. Y que estos alimentos y que estos seres vivos de la nutrición heterótrofa son incapaces de fabricar su propio alimento porque ellos no tienen células vegetales, no pueden realizar fotosíntesis y por lo general no producen alimento. Ellos necesitan los alimentos, necesitan de los organismos autótrofos para poder alimentarse. Y que también igual ocurre con los hongos, que ellos no producen su propio alimento, necesitan de otra materia para poder ellos sobrevivir. Bien, dentro, en el módulo, que ustedes tienen, yo traje estos talleres porque los vi muy interesantes para y lo traje acá a la diapositiva, pero si ustedes quieren, pueden revisar el módulo. Ahí hay unas actividades sencillas, como la que tenemos aquí. En esta actividad, taller número 4, va a haber dos partes. Una en donde ustedes van a tener dos procesos aquí. Van a tener dos esquemas. Ustedes van entonces a buscar qué ocurre en esos dos procesos, en esos dos esquemas que están allí, y lo van a terminar de llenar. Allí va a ser el mismo, sino que simplemente usted va a ver la imagen de una hoja acá y acá no la va a tener. Ahí ocurren ciertos procesos, ciertas reacciones, y entonces usted la va a investigar y va entonces a terminar de llenar esos dos esquemas de qué ocurre en la fotosíntesis. Después ustedes van a ir, también eso lo puede buscar en internet, sobre las cadenas alimenticias. Le estaba diciendo que los organismos heterótrofos
van a depender de otro organismo para poder sobrevivir. Entonces, ustedes van a ver que van a existir organismos productores. Entonces, en este caso, ¿quiénes son los organismos productores? Las plantas, ¿no? Los consumidores secundarios, los consumidores descomponedores. Aquí serían los consumidores primarios y secundarios. Los descomponedores, cómo ellos dependen de uno del otro. Y aquí les trajo una imagen que explica más o menos cómo se da esta cadena alimenticia, ¿verdad? La planta necesita del sol para ella producir sus alimentos. El conejo, un conejo, un animal herbívoro, necesita la planta para poder alimentarse. Viene la serpiente, un animal carnívoro, necesita el conejo para ella alimentarse y tener energía. Y al final tenemos un consumidor, acá habla hasta de consumidor terciario, un animal depredador, que entonces necesita de esa serpiente para poder sobrevivir. Dentro, ustedes van a ver que dentro de las investigaciones van a encontrar cadenas, redes, redes tróficas. Yo lo que quiero es que ustedes busquen y entonces ustedes van a construir una cadena alimenticia. Aquí les traigo un ejemplo. No van a usar este ejemplo, utilicen otros. Y hay tantos seres vivos que hay que ustedes pueden hacer hasta cientos de cadenas alimenticias de quién se come a quién. Entonces, esto es un ejemplo que traje para que ustedes ahí se ilustren con esa parte. Después que ustedes van a construir una cadena alimentaria con cualquiera de los seres vivos que ustedes les plazca poner allí, entonces ustedes van a investigar la importancia de la cadena alimenticia en el ecosistema. ¿Por qué es importante una cadena alimenticia? Y entonces, al final van a construir, primero van a construir una cadena alimenticia cualquiera con los elementos que ustedes quieran. Al final, entonces, van a construir una cadena con los elementos que le estoy dando ahí o que le da el módulo, porque esta actividad la traje del módulo. Así que ustedes busquen allí que la van a encontrar entonces que con los datos que le van a dar, hierbas, coyotes, roedores, hongos, clasifíquese en su orden correcto en qué, en productores, descomponedores o consumidores. Claro que tiene que ilustrar esto. Entonces esas son las dos partes del taller que ustedes tienen que hacer en este tema. Hablamos muy poco de las de cadenas, pero esto es una investigación que al final va a apoyar esta investigación es más que va a apoyar dentro de los organismos heterótrofos, cómo se da esa nutrición de los organismos heterótrofos, porque ya vimos bien a profundo cómo se da la nutrición autótrofa y extraemos ahí de los dos procesos de lo que realiza las plantas, de los varios procesos que realiza la planta, uno de ellos es la fotosíntesis y se lo hemos explicado muy bien, entonces usted va a buscar esta información del organismo heterótrofo, que no es más que una investigación que le va a dar respaldar sobre lo que consume o cómo se da esa nutrición dentro de los organismos que son heterótrofos. Y que estos organismos al final van a conformar unas cadenas alimenticias, en donde van a haber productores, consumidores primarios, secundarios y terciarios, y también descomponedores. ¿Quiénes son los organismos que pertenecen a todos esos grupos? Entonces, esto va a apoyar al tema que venía del organismo heterótrofo y ustedes, simple y sencillo, solamente van a investigar acerca de esto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Todo bien No, claro? profe, no. En el módulo están esas actividades, si ustedes desean, es la única actividad que ha utilizado el módulo ha sido esta. Si ustedes desean, pueden revisar el módulo y ahí se puede instruir un poco más acerca de esta actividad. Dentro de la plataforma, ahí estoy enviando las actividades y el día de mañana, el lunes voy a colgar el ejercicio.
El ejercicio va a tener una fecha tope de hacerlo, así que estén pendientes el lunes. De repente, claro que le voy a dar tiempo para que realicen el ejercicio, pero va a tener una fecha tope. Sin embargo, las actividades, yo pongo una fecha, pero usted puede enviar esas actividades después de la fecha. Claro que está perdiendo o va a perder cierto puntaje con la evaluación de esas actividades. Estamos claritos entonces con lo que hay que hacer y con el tema. Para repetir la información, el ejercicio solamente va a ser los 3 primeros temas que nosotros hemos abarcado. Este tema que lo acabo de explicar no entra dentro del ejercicio que tienen que hacer ustedes. Así que estén pendientes. Nos vemos el próximo sábado a las 9 de la mañana con el siguiente tema que sigue del módulo. Acuérdense que yo estoy dándole secuencia al módulo que ustedes tienen. Esto es más que la secuencia que ustedes tienen. Simple y sencillo que acá yo lo hablo detalladamente y busco más información para que ustedes se lleven esa información y que puedan entender todo lo que ustedes necesitan saber. Así que nos vemos el próximo sábado. Que pasen un buen fin de semana. Igual.